Hola, soy el pastor Marcos. Bienvenidos de nuevo a otra historia de fe y esperanza. Hoy conoceremos a mi amigo Roberto y su historia de cómo salió de la miseria siguiendo estos pasos. ¿Alguna vez has llegado al final del mes, revisado tu cuenta del banco y sentido que el número que aparece ahí es casi una burla? Trabajas, madrugas, cumples, haces horas extra. Dices que sí cuando te piden quedarte. Dices que sí cuando te ofrecen un turno más. Dices que sí a todo lo que suene a dinero, y aún así no alcanza. No alcanza para el recibo de la luz, no alcanza para los zapatos del niño, no alcanza para ese imprevisto que siempre llega como si tuviera GPS directo a tu bolsillo. Y entonces te preguntas en silencio, con esa voz que solo tú escuchas a las 11 de la noche cuando ya todos duermen. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a otros les alcanza y a mí no? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que una anciana le enseñó a Roberto con un balde de agua y 3 palabras simples, quizás sea exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy para dejar de correr en círculos y empezar a caminar hacia adelante. Antes de comenzar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Trabajas mucho y sientes que el dinero se te escurre entre los dedos? Escríbeme un "yo también" si te identificas. Y vamos juntos a descubrir dónde puede estar ese agujero invisible. Roberto tenía 38 años, las manos ásperas de quien conoce el trabajo desde niño, y una costumbre que lo acompañaba desde siempre: levantarse antes que el sol. Vivía en un barrio popular de las afueras de Lima, en una casa de 2 pisos a medio construir. El primer piso tenía paredes de ladrillo sin tarrajear, un techo de calamina que sonaba como tambor cada vez que llovía, y una puerta de metal que había que empujar con el hombro para que cerrara bien. El segundo piso era solo columnas de fierro apuntando al cielo como promesas incumplidas. El próximo año termino arriba, decía Roberto cada enero. Llevaba diciendo eso 7 años. Su esposa, Cecilia, trabajaba medio tiempo en una panadería del centro. Salía para las 5 de la mañana y volvía al mediodía con olor a harina y los pies hinchados. Tenían 2 hijos, Mateo, de 12, callado y observador, siempre con un cuaderno en la mano dibujando cosas que nadie le había enseñado a dibujar. Y Valentina, de 8, ruidosa, alegre, con una risa que se escuchaba desde la esquina y una capacidad impresionante para perder un zapato cada semana. La rutina de Roberto empezaba a las 4:30 de la madrugada. No necesitaba despertador. Su cuerpo ya tenía grabado el horario como una cicatriz. Se levantaba en la oscuridad, tanteaba el suelo frío con los pies buscando las sandalias, caminaba hasta la cocina sin encender la luz para no despertar a nadie, y se preparaba un café instantáneo en una taza de plástico que decía "Mejor papá del mundo", con letras ya medio borradas. A las 5 ya estaba en la calle. Caminaba 10 cuadras hasta el paradero donde lo recogía la combi que lo llevaba al mercado mayorista. Roberto trabajaba como estibador, cargaba sacos de papa, de arroz, de azúcar, cajas de frutas, jabas de pollo, 50 kilos sobre la espalda, ida y vuelta, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero eso no era todo. A las 3, después de almorzar un menú de 6 soles en un puesto de la esquina del mercado, Roberto se cambiaba de polo, se ponía una gorra limpia y se iba a su segundo trabajo. Repartidor de balones de gas en una camioneta vieja que manejaba don Paco, su compadre. Tocaban puerta por puerta en los cerros, subiendo escaleras empinadas de cemento con un balón de 10 kilos al hombro. Terminaban entre las 8 y las 9 de la noche, dependiendo de los pedidos. 14 horas, a veces más. 6 días a la semana, y los domingos Roberto no descansaba del todo, porque siempre había algo: un cachuelo de pintura, un vecino que necesitaba ayuda con su techo, un flete que le salía de última hora. Sus manos lo decían todo. Tenían callos sobre callos, las uñas siempre cortas y oscuras, no por descuido, sino por trabajo, las palmas ásperas como lija, con grietas que en invierno se abrían y sangraban sin aviso, manos que no conocían la crema hidratante, pero sí conocían cada tipo de saco, cada peso, cada forma de agarrar una carga para que no se cayera. Y sin embargo, Roberto vivía al filo. Cada quincena era una negociación silenciosa con la realidad. El arroz o la leche, el pasaje o el almuerzo,
la cuota del colegio o la medicina de Valentina cuando le daba asma. Siempre faltaba algo. Siempre sobraba mes al final del sueldo. Cecilia llevaba las cuentas en un cuaderno de espiral que guardaba en la gaveta de la cocina, debajo de los cubiertos. No era un cuaderno organizado, era más bien un campo de batalla de números tachados, sumas corregidas y fechas con signos de interrogación. ¿Cuánto gastamos en el cumpleaños de Mateo? ¿Ya pagamos el agua? ¿Cuánto nos debe la vecina del frente? Algunas noches, Roberto llegaba tan cansado que apenas podía sacarse las botas. Se sentaba en el borde de la cama y se quedaba ahí unos segundos, mirando el suelo de cemento, con los brazos colgando a los lados como si el cuerpo le pesara el doble. Cecilia lo miraba desde la puerta de la cocina con esa mezcla de ternura y angustia que solo conocen las mujeres que aman a un hombre que se está gastando. «Hoy me pagaron el gas», decía Roberto dejando unos billetes sobre la mesa sin contarlos. «Con eso cubrimos la luz». Cecilia asentía. Tomaba los billetes, los doblaba y los guardaba en el cuaderno. No preguntaba cuánto faltaba porque ya sabía la respuesta. Siempre faltaba. A veces, en la madrugada, cuando Roberto ya dormía con la respiración pesada de quien agotó hasta la última gota de energía, Cecilia se quedaba despierta mirando el techo de calamina y rezaba. No rezaba pidiendo un milagro de lotería ni un tío lejano que apareciera con una herencia. Rezaba algo más simple y más desesperado. Señor, que alcance, que este mes alcance, que no nos corte nada, que no se enferme nadie, que alcance. Pero no alcanzaba, y lo más doloroso no era la pobreza en sí, sino la sensación de que algo estaba mal en la ecuación, porque Roberto trabajaba más que muchos, más horas, más turnos, más esfuerzo, y aún así vivía como si el dinero le tuviera alergia. Lo curioso es que Roberto no era flojo, no era irresponsable, no era borracho ni jugador, no se gastaba la plata en vicios. Era un hombre honesto, trabajador, presente, un padre que llegaba cansado pero llegaba, un esposo que no levantaba la voz pero tampoco levantaba los pies. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Esa pregunta lo perseguía como una sombra, y como toda sombra, solo se ve cuando uno se atreve a mirar hacia abajo. El primer agujero era pequeño, tan pequeño que Roberto ni siquiera lo veía. Todos los días, al salir del mercado mayorista, Roberto compraba un menú de 6 soles, arroz, una presa de pollo, ensalada, refresco. 6 soles no parecían nada. Era lo mínimo, era lo justo. ¿Quién le iba a negar un almuerzo a un hombre que cargaba sacos desde las 6 de la mañana? Pero 6 soles por día, 6 días a la semana, 4 semanas al mes. Eran 144 soles. Al año, 1,728 soles. Y eso sin contar los días que se le antojaba una gaseosa de 2 soles, o un pan con chicharrón a media mañana porque el hambre apretaba, o un café de la tienda cuando el frío de la madrugada le calaba los huesos. Cecilia hacía almuerzo en casa todos los días. Cocinaba para ella y los niños. Le ponía a Roberto su porción en un tupper de plástico cada noche, pero Roberto nunca se lo llevaba. «Es que se enfría en la combi», decía. «Es que no tengo dónde calentarlo. Es que el del mercado me sale más rápido. Es que los compañeros se juntan así a almorzar y yo no voy a comer solo en una esquina con mi tupper como un escolar». Cada excusa era razonable por separado. Juntas formaban un río de dinero que se iba todos los meses sin que nadie le pusiera nombre. El segundo agujero era el transporte. Roberto tomaba combi para ir al mercado y para ir al reparto. 4 pasajes diarios, 2 soles cada uno, 8 soles al día, 208 soles al mes. Pero había una ruta de microbús que costaba la mitad y lo dejaba solo 3 cuadras más lejos. Nunca la tomaba. «Ese micro demora más», decía. Y era cierto, demoraba 10 minutos más. 10 minutos que le costaban más de 100 soles al mes. El tercer agujero vivía en el celular. Roberto tenía un teléfono que se había comprado en cuotas hacía un año. Aún debía 6 cuotas de 65 soles cada una. Además pagaba un plan de datos de 45 soles mensuales. No porque necesitara internet para trabajar, sino porque le gustaba ver videos por la noche antes de dormir. Videos de fútbol, noticias, memes. Era su único entretenimiento, decía. Su único rato para sí mismo. Y tenía razón.
Después de 14 horas de trabajo físico brutal, un hombre necesita descansar su mente, pero ese descanso le costaba 110 soles al mes entre cuotas y plan. Y a veces, cuando estaba aburrido en el paradero esperando la combi, compraba saldo extra de 5 soles porque se le acababan los gigas antes de fin de mes. El cuarto agujero era más grande y más difícil de ver. Roberto le fiaba a la gente, no mucho, pero seguido. Le prestaba 20 soles al compañero del mercado que prometía devolvérselos el viernes. Le regalaba 10 soles a la vecina que tocaba la puerta diciendo que no tenía para el arroz de sus hijos. Le daba dinero a su hermano Carlos cada vez que aparecía con una historia distinta, que el carro se le malogró, que el jefe no le pagó, que la mujer lo botó y necesita para un cuarto. Carlos siempre prometía devolver, nunca devolvía. Roberto lo sabía. Pero Carlos era su hermano, y Roberto había crecido con la idea de que la familia no se le niega nada. Así le habían enseñado, así había visto hacer a su madre, que daba hasta lo que no tenía, y después lloraba en la cocina preguntándose por qué no le alcanzaba. El quinto agujero era quizás el más traicionero de todos, porque venía disfrazado de buena intención. Cada vez que Roberto cobraba, lo primero que hacía era comprarle algo a sus hijos, un helado, una bolsa de caramelos, un juguete de 5 soles del ambulante, un polo nuevo para Mateo, unas vinchas para Valentina. Nunca eran cosas caras, nunca eran lujos excesivos, pero eran frecuentes, y Roberto las compraba no porque sus hijos las pidieran, sino porque sentía que les debía algo. Sentía que trabajar 14 horas y llegar cuando ya estaban dormidos era una deuda que solo podía pagar con regalos. «Papá te trajo esto», decía dejando una bolsita de plástico sobre la mesa. Mateo la abría sin mucho entusiasmo porque ya tenía el cajón lleno de cosas que su padre le había comprado y que usaba una vez y después olvidaba. Valentina se mencionaba un rato, pero al día siguiente la vincha ya estaba debajo de la cama mezclada con las otras. Y Cecilia veía todo esto con los labios apretados, no decía nada, o mejor dicho, ya había dicho demasiado y estaba cansada de repetir lo mismo. «Roberto, no les compres más cosas, prefieren que estés aquí que un juguete». Pero Roberto interpretaba eso como un reproche a su esfuerzo. «Entonces trabajo todo el día para nada, ni siquiera puedo traerle un helado a mi hija». Y así la conversación moría antes de empezar, cada vez más corta, cada vez más tensa, cada vez más silenciosa, porque los agujeros no solo dejan escapar dinero, también dejan escapar la paciencia, la comunicación, la ternura. Cuando todo se gasta mal, todo empieza a escasear. No solo los billetes en la gaveta, sino también las palabras en la cena, los abrazos en la puerta, la fe de que mañana será mejor. Roberto no lo sabía todavía, pero estaba cargando un balde lleno de agua con 5 agujeros en el fondo. No importaba cuántas horas trabajara ni cuántos litros echara, el balde nunca se llenaba, y él, en vez de mirar los agujeros, simplemente corría más rápido a buscar más agua. Así vivía Roberto, convencido de que el problema era que no ganaba suficiente, convencido de que la solución era trabajar más, convencido de que un día, con un poco más de esfuerzo, con un poco más de suerte, con un poco más de Dios, el agua por fin llenaría el balde, pero el balde seguía vacío, y Roberto seguía corriendo. Fue un martes de julio. Lima amanecía gris como siempre, con esa garúa fina que no moja pero cala. Roberto se levantó a las 4:30, como todos los días, pero esta vez algo era distinto. Al poner los pies en el suelo sintió un dolor agudo en la espalda baja, como si alguien le hubiera clavado un tenedor justo donde la columna se junta con la cadera. Respiró profundo, se quedó sentado un momento en el borde de la cama, esperando a que el dolor pasara. No pasó, pero Roberto igual se levantó. Se levantó porque no sabía hacer otra cosa, porque la combi no esperaba, porque el mercado abría a las 6 con o sin su dolor, porque la luz se vencía el jueves y todavía faltaban 60 soles. Caminó hasta la cocina encorvado como un hombre 20 años mayor. Preparó su café. Se miró las manos bajo la luz amarillenta del foco. Estaban más hinchadas que de costumbre. Los nudillos rojos, las muñecas rígidas. «Ya se me pasa», se dijo como se decía cada vez que el cuerpo le mandaba señales que él no quería leer. Un par de pastillas y ya fue. En el mercado, durante la tercera carga del día, lo sintió. Un tirón violento en la parte baja de la espalda, como si algo se hubiera rasgado por dentro.
Roberto soltó el saco de 50 kilos de arroz que cayó al suelo levantando una nube de polvo. Se quedó doblado, con las manos apoyadas en las rodillas, sin poder respirar bien. «Roberto, ¿estás bien, hermano?», gritó Freddy, su compañero de carga. «Siéntate, siéntate». Roberto se sentó en un costal vacío y se quedó ahí 15 minutos, sintiendo cómo el dolor le recorría la espalda como una corriente eléctrica. Le trajeron agua. Le dieron una pastilla para el dolor que alguien sacó de un botiquín improvisado. El encargado del turno lo miró con esos ojos que significaban una sola cosa. «Oye, Roberto, si no puedes cargar, hoy no hay pago». No era crueldad, era el sistema. Sin carga no hay jornal. Sin jornal no hay menú. Sin menú no hay pasaje. Sin pasaje no hay reparto. Sin reparto no hay para la luz del jueves. Roberto apretó los dientes, se paró, cargó el siguiente saco con el dolor mordiéndole la cintura como un perro que no suelta. Terminó la jornada, no supo cómo. Después le contarían que las últimas horas trabajó con la cara gris, sin hablar, arrastrando los pies entre cada viaje. A las 2 de la tarde, cuando normalmente se iba a almorzar y luego al reparto de gas, Roberto se sentó en la vereda del mercado y no pudo levantarse. Literalmente no pudo. La espalda se le había bloqueado. Cada intento de ponerse de pie enviaba una descarga de dolor que le cortaba la respiración. Freddy lo ayudó a llegar a una banca. Le prestó su celular para que llamara a Cecilia. «Ceci, no puedo ir al reparto hoy. Me jodí la espalda. Dile a don Paco que mañana voy». El silencio al otro lado del teléfono duró 3 segundos. Pero fueron 3 segundos que Roberto sintió como una sentencia. «¿Estás bien?», preguntó Cecilia con voz contenida. «¿Necesitas que vaya?» No, me tomo algo y llego en la noche, solo hoy». Pero no fue solo hoy. El dolor no se fue al día siguiente, ni al siguiente. Roberto se quedó en cama 3 días. 3 días sin jornal en el mercado. 3 días sin reparto de gas. 3 días sin ingreso. 3 días viendo el techo de calamina, mientras escuchaba la lluvia fina golpear arriba y las cuentas acumularse abajo. El jueves no pagaron la luz. El viernes, Cecilia le pidió prestado 10 soles a la vecina para comprar leche. El sábado, Roberto intentó levantarse para buscar un cachuelo, y el dolor lo tumbó de vuelta como un boxeador que no deja ir a su rival. Fue ese sábado por la noche cuando ocurrió la conversación que Roberto no olvidaría jamás. Cecilia entró al cuarto con una taza de manzanilla. Se sentó en el borde de la cama. Roberto esperaba el reclamo, esperaba el «te lo dije», esperaba el «si me hubieras hecho caso». Pero Cecilia no dijo nada de eso. «Roberto», empezó con la voz tranquila pero temblorosa, «¿tú sabes cuántos años llevamos así?». Él la miró. No entendió la pregunta. «¿Así como qué?». «Así, corriendo, tapando un hueco para abrir otro, llegando al filo cada mes, pidiendo prestado, contando monedas. Así, Roberto». «¿Cuántos años?». Roberto se quedó callado. La respuesta era obvia pero dolorosa. Desde que se habían casado. 12 años. 12 años corriendo. «No es que no trabajes», continuó Cecilia dejando la taza sobre la mesita de noche. «Yo sé que trabajas más que nadie, pero algo está mal, amor. Algo está mal y no lo estamos viendo. Porque no puede ser que 2 personas que trabajan tanto vivan como si no trabajaran nada». Roberto tragó saliva. El dolor de la espalda de pronto se sintió menos fuerte que el dolor de escuchar la verdad. «¿Qué quieres que haga, Ceci? ¿Que trabaje más? ¿Que busque un tercer trabajo?». «Quiero que te detengas», dijo ella con los ojos brillantes. «Quiero que dejes de correr un momento y miremos juntos a dónde se va todo. Porque se va, Roberto. Se va como agua». Esa noche ninguno de los dos durmió bien, pero algo había cambiado. No era alivio, era una especie de rendición honesta, como cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y al fin admites que ya no puedes solo. A veces, Dios no nos detiene con un sermón, nos detiene con un dolor, nos pone de espaldas, literalmente, para que dejemos de mirar hacia adelante con prisa y empecemos a mirar hacia abajo con honestidad, porque es difícil ver los agujeros en el balde cuando estás corriendo. Hace falta detenerse, hace falta quedarse quieto, y a veces el cuerpo es el único que tiene el valor de obligarnos a parar. El lunes siguiente, Roberto ya podía caminar despacio. No podía cargar, pero podía moverse con cuidado.
como si su cuerpo fuera un vaso de vidrio que temía romper. Don Paco le dijo que el reparto podía esperar unos días más. «Cuídate, compadre, el gas no se va a acabar, tu espalda sí». Pero en el mercado las cosas eran distintas. Su puesto no esperaba. Ya habían llamado a un chico joven, de 20 y tantos, para cubrirlo. «Cuando te recuperes vuelves», le dijeron. Pero Roberto sabía lo que eso significaba. El chico joven cobraba menos y cargaba más rápido. Su puesto estaba en riesgo. Cecilia se fue a la panadería como todos los días, los niños al colegio. Roberto se quedó solo en la casa por primera vez en años un día de semana, y la soledad de una casa vacía a media mañana tiene un peso particular, un silencio que no consuela, que más bien amplifica todo lo que uno intenta no pensar. Salió a caminar, no tenía rumbo, solo necesitaba moverse porque quedarse quieto lo hacía sentir inútil. Caminó despacio por las calles del barrio, por primera vez mirándolas de verdad. Había vivido ahí 11 años y recién notaba que la tienda de la esquina había pintado su fachada de verde, que el parque tenía 3 bancas nuevas de cemento que alguien había donado, que en la casa de la cuadra 4 había un jardín pequeño con flores rojas que nadie cuidaba y sin embargo crecían. En la cuadra 7, justo antes de donde el barrio terminaba y empezaba un cerro de tierra, vivía doña Consuelo. Roberto la conocía de vista, como todos en el barrio. Era una mujer de 70 y tantos años, pequeña, delgada, de pelo blanco recogido en un moño apretado, y manos que no paraban nunca. Siempre se la veía haciendo algo, barriendo su vereda, regando sus plantas, lavando ropa en una batea de plástico celeste, cosiendo sentada en una silla de madera que sacaba al sol cada mañana. Su casa era quizás la más modesta de la cuadra, una sola planta, paredes de ladrillo sin tarrajear pero limpias, una puerta de madera pintada de azul que tenía un letrero pequeño, costuras y arreglos, preguntar por Consuelo. En la ventana había 2 macetas con geranios rojos y una cortina blanca que siempre estaba corrida, dejando entrar la luz. Lo que Roberto no sabía, lo que casi nadie sabía, era que doña Consuelo había criado 4 hijos sola después de que su esposo murió en un accidente de construcción, cuando ella tenía 32 años. 4 hijos, sin seguro, sin pensión, sin familia que la ayudara, con solo sus manos y una máquina de coser Singer que su madre le había dejado. Esa mañana, cuando Roberto pasó frente a su casa, doña Consuelo estaba en su rutina de siempre. Tenía la batea celeste llena de agua jabonosa y restregaba una sábana con las manos. No con máquina, con las manos. A sus 70 y tantos años. Roberto se detuvo sin saber por qué. Quizás fue el contraste. Él, un hombre de 38 años, caminando despacio porque la espalda no le daba, y ella, una anciana, lavando ropa con una energía que parecía venir de otro lugar. «Buenos días, doña Consuelo», saludó Roberto levantando la mano. La anciana levantó la vista. Sus ojos eran pequeños pero despiertos, del color de la miel oscura. Tenían esa cualidad que tienen los ojos de las personas que han visto mucho, una mezcla de profundidad y calma que no se aprende en ningún libro. «Buenos días, hijo. ¿Y esa cara?» «Nada, doña. Me lastimé la espalda. Estoy descansando unos días». Doña Consuelo lo miró un momento más largo de lo normal, como si estuviera leyendo algo que Roberto no había escrito con palabras. «Descansando», repitió ella con un tono que no era pregunta ni afirmación, era algo intermedio. «Ven, siéntate un rato. Te preparo un agua de muña que tengo aquí. Le hace bien a la espalda y al ánimo». Roberto quiso decir que no, que estaba bien, que solo estaba paseando, pero las piernas ya lo habían llevado hacia la puerta azul. Se sentó en una silla de plástico blanca que doña Consuelo sacó a la vereda y esperó en silencio mientras ella entraba a la cocina. Lo primero que Roberto notó, y que después le contaría a Cecilia con un asombro que todavía no entendía, fue el orden. Desde la silla podía ver el interior de la casa a través de la puerta abierta. Era un espacio pequeño, quizás la 1/4 parte de su propia casa, pero cada cosa tenía su lugar. La mesa del comedor, que era una tabla de madera sobre 2 caballetes, estaba limpia y despejada. Solo tenía un mantel de plástico a cuadros, un florero con una sola flor amarilla del jardín y una Biblia gastada con un separador de tela roja. La cocina estaba al fondo,
Roberto alcanzaba a ver una alacena de madera simple con los platos apilados por tamaño, los vasos en fila, los cubiertos en un frasco de vidrio. El piso de cemento brillaba como si alguien lo hubiera trapeado esa misma mañana, y probablemente así era. En una esquina, la máquina de coser Singer descansaba sobre una mesita cubierta con un paño bordado. Al lado, un estante pequeño con hilos ordenados por color, agujas en un alfiletero de tela, telas dobladas en rectángulos perfectos y una cinta métrica enrollada como un caracol. No era una casa bonita. No tenía nada que una revista quisiera fotografiar, pero tenía algo que Roberto no sentía en su propia casa desde hacía años: paz. Era como si el aire adentro fuera distinto, más liviano, más limpio, como si las cosas, al tener su lugar, dejaran espacio para que uno respirara. Doña Consuelo volvió con 2 tazas de barro. Le dio una a Roberto y se sentó a su lado en otra silla, la misma en la que cosía cada mañana. «Muña con hierba luisa», dijo. «Mi esposo decía que esto curaba hasta las penas». Roberto tomó un sorbo. Estaba caliente y amarga, con un aroma fresco que le hizo pensar en el campo, en un lugar que no conocía pero que sentía familiar. Se quedaron en silencio unos minutos. Doña Consuelo no parecía tener prisa por hablar ni incomodidad con el silencio. Miraba la calle como quien mira un río pasar. Roberto, en cambio, sentía que debía decir algo. El silencio lo hacía sentir que estaba perdiendo el tiempo. «Bonitas sus plantas», dijo al fin, señalando los geranios de la ventana. «Les hablo todas las mañanas», respondió doña Consuelo como si fuera lo más natural del mundo. «Buenos días, florecitas. ¿Tienen sed? Les pongo agüita y les doy las gracias por hacer bonita mi ventana». Roberto soltó una risa corta. No se estaba burlando, era más bien sorpresa. «Les da las gracias a las flores, a todo», dijo doña Consuelo tomando un sorbo de su taza. «A las flores, a la estufa que prende, al agua que sale del caño, a estas manos que todavía pueden lavar y coser. Cuando uno da gracias por lo que tiene rinde más». Suena raro, pero es cierto. Roberto no supo qué contestar. La frase le sonó bonita pero lejana, como una estampa religiosa colgada en una pared que nadie lee de verdad, así que cambió de tema. «¿Y usted siempre ha vivido sola aquí?» Doña Consuelo asintió. «Desde que mis hijos se fueron. Uno está en Trujillo, otro en Arequipa, una en España, y la menor aquí en Lima, pero al otro lado de la ciudad. Me llaman los domingos. A veces vienen para mi cumpleaños». «¿Y no se siente sola?» La anciana lo miró con una sonrisa que tenía capas, como una cebolla. Tristeza abajo, aceptación en el medio y algo parecido a la gratitud arriba. «Claro que sí, hijo. La soledad pesa. Pero aprendí que es mejor sentirse sola en una casa en paz que acompañada en una casa en guerra. Y además, no estoy tan sola. Tengo mis clientas de costura, tengo a mi vecina Rosa que viene a tomar desayuno los miércoles. Tengo a mi Dios que se sienta aquí conmigo cada mañana antes de que amanezca». Señaló la Biblia que se veía sobre la mesa adentro. «Cada día, antes de coser el primer botón, yo me siento ahí y le digo: Señor, aquí estoy con lo poco que tengo. Muéstrame cómo usarlo bien». Roberto sintió algo moverse adentro. No sabía qué era. No era emoción, no era tristeza, era más bien reconocimiento. Como cuando alguien describe un dolor que tú tienes pero nunca le habías puesto nombre. «Doña Consuelo», dijo mirando su taza, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Las que quieras, hijo». «¿Cómo le hace usted, de verdad, con lo que gana cosiendo? ¿Cómo le alcanza para vivir?» La pregunta salió más desesperada de lo que Roberto quería, pero ya estaba afuera. Doña Consuelo dejó su taza en el suelo con cuidado, se acomodó en la silla y dijo algo que Roberto no esperaba. «Antes no me alcanzaba». «¿Cómo?» «Cuando mis hijos eran chicos, yo ganaba el doble de lo que gano ahora. Cosía más rápido, más horas, y aún así, el dinero se me escapaba como agua entre los dedos. Llegaba fin de mes y me sentaba a llorar porque no entendía. Trabajaba como burra y vivía como pobre». Roberto se enderezó en la silla. Eso era exactamente lo que él sentía. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que el problema no era cuánta agua echaba al balde. El problema era que el balde tenía agujeros. Roberto se quedó inmóvil. La imagen le cayó encima como un saco de 50 kilos de verdad. «Yo era igualita a ti, hijo»,
continuó doña Consuelo con voz suave. Corría todo el día llenando el balde, más costuras, más trabajo, más horas. Y el balde nunca se llenaba, hasta que un día, en vez de correr a buscar más agua, me senté y miré el balde. Y ahí los vi, 5 agujeros, 5 goteras silenciosas que se llevaban casi todo lo que yo echaba. 5, repitió Roberto. 5, confirmó la anciana levantando una mano con los dedos abiertos. Y cuando los tapé, con lo mismo que ganaba, empecé a vivir distinto. No gané más plata, pero la plata empezó a quedarse. Ven, dijo doña Consuelo levantándose de la silla con una agilidad sorprendente para su edad. Te voy a mostrar algo. Caminaron hasta la parte trasera de la casa. Ahí, junto a un lavadero de cemento, había 2 baldes viejos, uno de plástico azul y otro rojo. Doña Consuelo abrió el caño y empezó a llenar el balde azul. Roberto la miraba sin entender. Cuando el balde estaba medio lleno, doña Consuelo lo inclinó para que Roberto viera el fondo. Había 5 agujeros pequeños, hechos con un clavo. El agua salía por todos ellos en chorros finos pero constantes. Mira, dijo la anciana, yo puedo tener el caño abierto todo el día. Puedo echar agua desde la mañana hasta la noche. Pero si no tapo Pero si no tapo estos agujeros, ¿se va a llenar alguna vez? No, dijo Roberto. Era obvio. Pero escucharlo y verlo era distinto a vivirlo. Esto es tu vida, hijo, dijo doña Consuelo con una dulzura firme. No lo digo para ofenderte. Lo digo porque yo viví así 30 años antes de entender. Tomó el balde rojo. Este estaba entero, sin agujeros. Abrió el caño con el mismo chorro y lo llenó. En menos de 2 minutos, el balde rojo estaba lleno hasta el borde, mientras el azul seguía botando agua por los 5 agujeros. Mismo caño, misma agua, mismo tiempo. La única diferencia es dónde están los agujeros. Roberto se quedó mirando los baldes. El dolor de la espalda se había ido por un momento. O seguía ahí, pero ya no importaba. Voy a contarte los 5 agujeros que yo tenía, y tú me vas a decir si te suenan conocidos. El primero es el agujero del gasto diario invisible, empezó doña Consuelo. Cuando mis hijos eran chicos, yo compraba pan en la panadería de don Manuel todos los días. Pan fresco cada mañana. ¿Cuánto es un sol de pan? Nada. Pero un sol diario son 30 al mes. Y yo no solo compraba pan, compraba una galleta para cada niño, un caramelo, una fruta en la esquina. Gastos de a sol y de a 2 soles que al final del mes sumaban más de 100 soles. 100 soles que no aparecían en ningún cuaderno porque eran tan chiquitos que me parecía ridículo anotarlos. ¿Tú anotas todo lo que gastas? Roberto negó con la cabeza. Nadie lo hace al principio, dijo ella, porque nos da vergüenza ver los números. Pero el primer paso para tapar un agujero es verlo. Cuando yo empecé a escribir cada sol que gastaba, me quería morir de la impresión. Gastaba en tonterías que ni recordaba al final del día. Y lo peor es que no eran vicios, eran costumbres. Costumbres chiquitas que juntas eran un río. El segundo agujero es el del tiempo mal usado, continuó. Cuando yo cosía, cosía mirando televisión. Ponía la novela de la tarde y cosía a medias. Una costura que podía hacer en 1 hora me tomaba 2. 2 horas de trabajo rendían como 1. ¿Y sabes qué hacía con la hora que perdía? Nada. No descansaba de verdad ni trabajaba de verdad. Estaba en ese limbo de hacer 2 cosas a la vez y ninguna bien. Un día apagué la televisión. Cosí en silencio o con música suave. Y esa misma tarde terminé 3 prendas en el tiempo que antes hacía 1:30. Más prendas terminadas significaba más clientas atendidas. Más clientas significaba más ingresos. Con el mismo horario, con las mismas manos, con la misma máquina. Solo cambié donde ponía mi atención. Roberto pensó en sus propios tiempos muertos. Las horas en el paradero mirando el celular. Los ratos entre carga y carga fumando o conversando de fútbol. No eran malos en sí, pero sumaban horas cada semana que no producían nada ni lo descansaban de verdad. El tercer agujero es el más difícil de ver, dijo doña Consuelo bajando la voz. Es el agujero de la culpa. ¿La culpa? Sí, hijo, la culpa. Yo me sentía culpable de trabajar tanto y no estar con mis hijos. Entonces, cada vez que cobraba, lo primero que hacía era comprarles algo. Un juguete, una golosina.
ropa nueva, aunque la que tenían todavía servía. Compraba para calmar la culpa, no para cubrir una necesidad. Y mis hijos aprendieron algo terrible, que el amor de mamá venía en bolsas del mercado, que si mamá los quería, traía regalos, y si no traía, era porque no los quería lo suficiente. Roberto sintió un frío en el estómago. Pensó en Mateo abriendo las bolsas sin entusiasmo, en Valentina preguntando, ¿qué me trajiste?, antes de decir, hola, papá. Pensó en la montaña de cosas inútiles en el cuarto de sus hijos que nadie usaba, pero que él había comprado con el sudor de su espalda rota. Tus hijos no necesitan cosas, dijo doña Consuelo como si le leyera la mente. Necesitan tu presencia, necesitan que te sientes con ellos 10 minutos y les preguntes cómo les fue. Eso no cuesta ni un sol y vale más que 100 juguetes. El cuarto agujero, siguió la anciana, es el agujero de los préstamos sin retorno. Roberto levantó la mirada. Eso le tocaba directamente. Yo tenía una hermana que siempre me pedía prestado. 20 soles aquí, 50 allá. Nunca devolvía. Cuando le pedía la plata, se enojaba. Me decía que era mala hermana, que la familia se ayuda, que cómo le iba a cobrar si ella también estaba mal. Y yo, por miedo a pelear, por miedo a quedar mal, por miedo a que hablaran mal de mí en el barrio, seguía prestando. Hasta que un día mi hijo mayor, que tenía 13 años, me preguntó, mamá, porque la tía siempre tiene para comprarse ropa nueva, pero nunca tiene para devolverte la plata. Y yo me quedé muda, porque la respuesta era tan obvia que daba vergüenza. Aprendí algo que al principio me dolió, pero después me liberó. Dar es un regalo, prestar es un acuerdo. Si alguien no cumple el acuerdo, no es malo dejar de prestar. Es prudente. La Biblia dice que hay que dar con alegría, pero también dice que hay que ser sabio con lo que Dios te da. Dar sin límites cuando tú mismo estás sin recursos no es generosidad, es descuido. Roberto pensó en su hermano Carlos, en los cientos de soles que le había dado a lo largo de los años, soles que nunca volvieron, soles que pudieron haber sido la cuota del colegio, la medicina de Valentina, un ladrillo más en el segundo piso. Y el quinto agujero, dijo doña Consuelo mirándolo fijamente, es el más grande de todos. ¿Cuál? No tener un plan. Un plan, hijo. Una hoja donde escribas cuánto ganas, cuánto gastas y a dónde va cada sol. Un mapa, porque tú estás caminando en la oscuridad. Trabajas 14 horas, pero no sabes exactamente cuánto entra y cuánto sale. No sabes cuánto pierdes en gastos chiquitos. No sabes cuánto regalas. No sabes cuánto podrías ahorrar. Se levantó y fue adentro. Volvió con un cuaderno de tapas duras, parecido al de Cecilia, pero profundamente distinto. Este estaba limpio, ordenado, con columnas rectas y números claros. Cada página era un mes. En la parte de arriba decía ingresos con el detalle de cada costura cobrada. Abajo decía gastos, dividido en categorías: comida, agua, luz, iglesia, medicinas, varios. Al costado, una columna que decía ahorro, con cifras pequeñas pero constantes. Mira, dijo señalando una página, este mes gané 640 soles en costuras. No es mucho, pero gasté 590. Me sobraron 50, los puse en este sobre. Sacó de debajo de una maceta un sobre de Manila, etiquetado con cinta adhesiva que decía reserva, con letra prolija. Llevo 3 años así. Hay meses que solo puedo guardar 10 soles. Hay meses que guardo 60. Lo importante no es cuánto guardas. Lo importante es que siempre guardes algo. Porque el día que te enfermes, el día que no puedas trabajar, el día que pase algo que no esperabas, ese sobre es el que te sostiene. Roberto miró el sobre y luego miró a doña Consuelo con una expresión que mezclaba admiración y una vergüenza honda. Yo gano más que usted, dijo con la voz baja. Mucho más, y no tengo ni un sol guardado. Doña Consuelo no respondió con juicio. No dijo, ves, eres un irresponsable. Puso su mano sobre la de Roberto, una mano pequeña, arrugada, con dedos curvados por décadas de costura, y dijo con una suavidad que sonó como oración: no es cuánto ganas, hijo, es cuánto cuidas. Dios te ha dado fuerzas, trabajo, una familia que te espera. Eso es más de lo que muchos tienen. Pero si no cuidas lo que Él te dio,
El enemigo se lo lleva poquito a poquito por los agujeros, no con un robo grande, no con una tragedia, con gotitas, gotita a gotita, hasta que un día miras el balde y está vacío, y no entiendes por qué. Quien es fiel en lo poco, añadió casi en susurro, también es fiel en lo mucho, pero quien descuida lo poco, ¿cómo va a recibir lo mucho? Roberto bajó la cabeza, no por vergüenza esta vez, sino por algo más profundo, como si las palabras de la anciana hubieran encendido una luz en un cuarto que llevaba años a oscuras. Yo le pido a Dios que me dé más, confesó Roberto. Cada noche le pido que me mande más trabajo, más dinero, más oportunidades, y nunca me pregunté si estaba cuidando bien lo que ya me dio. Dios no te va a dar un balde más grande si no tapas los agujeros del que ya tienes, respondió doña Consuelo. Esa noche, Roberto llegó a su casa con algo distinto en la mirada. Cecilia lo notó desde que cruzó la puerta. No era alegría exactamente, era algo más raro, claridad. «Ceci, necesito que me pases el cuaderno de las cuentas», dijo sin sentarse, sin quitarse las sandalias, sin prender la tele. «¿Ahora?» «Ahora». Ella fue a la gaveta de la cocina y sacó el cuaderno de espiral con las tapas arrugadas. Roberto lo abrió sobre la mesa del comedor, que primero tuvo que despejar porque tenía encima mochilas, un plato con restos de pan, un cuaderno de tareas de Mateo y 3 envases de plástico vacíos. Miró las páginas, los números tachados, las sumas corregidas, los signos de interrogación. Era el retrato de su vida financiera, un caos honesto de buenas intenciones sin dirección. «Vamos a empezar de cero», dijo, y le contó a Cecilia lo que había vivido con doña Consuelo esa tarde. El balde con agujeros, los 5 goteos, el cuaderno ordenado, el sobre debajo de la maceta. Cecilia escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, ella tenía los ojos húmedos, no de tristeza, de algo parecido al alivio. «Hace años que quería que viéramos esto juntos», dijo ella. «Pero cada vez que intentaba hablar de plata, tú te ponías a la defensiva». «Lo sé», admitió Roberto, «porque sentía que me estabas diciendo que no era suficiente, que no trabajaba lo bastante. Nunca pensé eso. Ahora lo entiendo». Esa noche, con los niños ya dormidos, Roberto y Cecilia se sentaron en la mesa del comedor, por primera vez en años, con un propósito que no era cenar, ni pelear, ni pagar una boleta vencida. Se sentaron a mirar la verdad. Roberto agarró un cuaderno nuevo, uno de los de Mateo que todavía tenía hojas en blanco. En la primera página escribió con su letra grande y tosca: «¿Cuánto entra y a dónde se va?». Empezaron a sumar. El jornal del mercado, entre 40 y 50 soles diarios, dependiendo de la carga. Eso era entre 1,000 y 1,200 soles al mes. El reparto de gas, entre 600 y 700, dependiendo de los pedidos. Cecilia ganaba 450 en la panadería. Total, entre 2,000 y 2,350 soles al mes. «No está mal», dijo Roberto mirando el número. Y era cierto. Para el barrio, para su realidad, no era un ingreso bajo. Muchas familias vivían con menos. Entonces empezaron a restar, y ahí vino el golpe. Arriendo 500, luz, agua, gas 180, colegio de los niños 200, comida del mes 600, pasajes de Roberto 208, pasajes de Cecilia 100, plan de celular de Roberto 45, cuota del celular 65, menú diario de Roberto fuera de casa 144. Hasta ahí ya iban 2,042 soles, y todavía no habían contado las galletas para los niños, las gaseosas del fin de semana, los préstamos a Carlos, los regalitos de Roberto, la medicina de Valentina, los imprevistos. Cuando terminaron de sumar todo lo que pudieron recordar, el número fue demoledor. Gastaban entre 2,300 y 2,500 soles al mes, más de lo que ganaban. «¿Cómo es posible?», murmuró Cecilia. «¿Cómo gastamos más de lo que ganamos?». «Los agujeros», dijo Roberto con la voz ronca. «Los malditos agujeros». Se quedaron en silencio un rato largo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Cecilia, levantando la vista. «Tapamos los agujeros», respondió. «Uno por uno. No iban a tapar los 5 de golpe. Eso Roberto ya lo sabía. Doña Consuelo se lo había dicho antes de que se fuera.
No intentes cambiarlo todo en un día, hijo. Escoge un agujero, solo uno, tápalo bien. Cuando ese esté sellado, pasa al siguiente. Esa noche escogieron el primero, el menú diario. Ceci, tú podrías seguir haciéndome la porción en el tupper. Siempre te la hago, Roberto. Tú eres el que no se la lleva. A partir de mañana me la llevo. No era una promesa épica, no era un juramento dramático. Era un hombre sentado en una mesa de comedor a las 11 de la noche, decidiendo llevarse un tupper de comida al trabajo. Pero en esa decisión pequeña había algo enorme. El primer agujero empezaba a cerrarse. Antes de irse a dormir, Roberto hizo algo que no había hecho jamás. Abrió el cuaderno nuevo en la segunda página y escribió: Señor, perdóname por no haber cuidado lo que me diste. No te voy a pedir más. Te voy a pedir sabiduría para cuidar lo que ya tengo. Este cuaderno es mi forma de decirte que quiero hacerlo diferente. Amén. Cecilia leyó por encima de su hombro. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro y apretó suavemente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Roberto se durmió sin la angustia de la cuenta que faltaba pagar. No porque los problemas hubieran desaparecido, seguían todos ahí, pero algo había cambiado. Ya no estaba corriendo con los ojos cerrados. Ahora podía ver los agujeros. Y ver un problema es siempre el primer paso para resolverlo. La primera semana fue la más difícil, no por el sacrificio, sino por la vergüenza. El lunes, Roberto llegó al mercado mayorista con el tupper de Cecilia en una bolsa de plástico. Cuando fue hora del almuerzo, los compañeros se juntaron como siempre en el puesto de menú de Doña Gloria. Roberto se sentó aparte, en un costal, con su tupper abierto. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Te pusieron a dieta?, se burló Freddy con esa risa de compadre. Roberto sintió el calor subiéndole al cuello. No, solo me estoy cuidando la espalda. Comida de casa es más sana, mintió a medias. Las risas del grupo dolieron. No mucho, pero dolieron. Roberto comió su arroz con lentejitas y un huevo frito mirando el suelo. Pero cuando terminó e hizo la cuenta mental, 6 soles ahorrados ese día. El dolor de la burla se hizo más chiquito. 6 soles, parece nada, pero Roberto sacó el cuaderno esa noche y los anotó. Día 1, no compré menú afuera, ahorro, 6 soles. El martes, lo mismo, 6 soles más. El miércoles, un compañero le ofreció un pan con chicharrón. Yo invito, Roberto. La tentación era real. El olor del chicharrón recién frito era casi religioso, pero Roberto dijo que no. Gracias, hermano, estoy con el tupper. El jueves llovió. El tupper se le mojó un poco en el camino. El arroz estaba frío y húmedo. Roberto lo comió igual, masticando despacio, pensando en el balde rojo de Doña Consuelo. El viernes, Freddy se sentó a su lado con su menú. Oye, tu esposa cocina rico, dijo mirando el guiso de Roberto. ¿Mañana me traes a mí también? Roberto se rió. Era la primera risa genuina de la semana. Al final de la primera semana el cuaderno decía: Semana 1, ahorro en menú, 36 soles. La segunda semana, Roberto atacó el segundo agujero, el transporte. Investigó la ruta del microbús que costaba 1 sol en vez de 2. Efectivamente lo dejaba 3 cuadras más lejos del mercado, pero descubrió algo que no esperaba. Esas 3 cuadras extra las caminaba en 8 minutos, no en 15 como había calculado en su cabeza. Y la caminata le servía para estirar la espalda antes de empezar la carga. Cambió 2 de sus 4 pasajes diarios al microbús barato. Ahorro 2 soles por día, 60 soles al mes. La tercera semana fue la más dura emocionalmente, porque le tocaba el tercer agujero, los regalos de culpa. El viernes, como siempre, Roberto cobró su jornal semanal. El primer impulso fue pasar por el ambulante y comprarle algo a Valentina. Ya lo tenía en la mano. Una muñequita de plástico de 3 soles con pelo morado. Pero se detuvo, vio la muñequita, vio los 3 soles, pensó en el balde, dejó la muñequita en el puesto. Disculpa, hermano, hoy no. Cuando llegó a casa esa noche, Valentina corrió a recibirlo como siempre. Papá, ¿qué me trajiste? Y Roberto hizo algo que no había hecho nunca. Se agachó, la miró a los ojos y dijo: Hoy no te traje nada de la calle, pero te traje esto. Y la abrazó, un abrazo largo, de esos que duran hasta que alguien afloja. Valentina al principio se quedó tiesa.
esperando la bolsa de plástico, pero después se dejó ir y le abrazó el cuello con sus bracitos flacos. ¿Me cuentas un cuento, papá?, preguntó bajito. Esa noche, Roberto se sentó en la cama de Valentina y le inventó un cuento sobre una princesa que vivía en un castillo hecho de cajas de cartón. No era un cuento bonito, no tenía sentido. Valentina se rió tanto que le dolía la panza. Mateo se asomó por la puerta. ¿Qué están haciendo? Papá me cuenta un cuento malísimo, dijo Valentina entre risas. ¿Puedo escuchar? Los tres se quedaron en la cama de Valentina. Roberto siguió inventando el cuento más absurdo del mundo. Mateo dibujaba mientras escuchaba. Valentina hacía preguntas imposibles. Y Roberto se dio cuenta de algo que le apretó la garganta. Hacía meses que no estaba así con sus hijos. No cansado en el sillón con el celular. No dormido antes que ellos. Presente. Ahí. Sin nada en las manos excepto tiempo. No había gastado un sol. Y fue la mejor noche del mes. La cuarta semana vino el agujero más doloroso. Carlos. El sábado por la mañana, como si el universo quisiera poner a prueba la nueva resolución de Roberto, su hermano apareció en la puerta. Hermano, necesito un favor. Roberto ya sabía lo que venía. Lo sabía por la forma en que Carlos no lo miraba a los ojos, por la forma en que se rascaba la nuca, por la voz que ponía, más baja de lo normal, como de perro arrepentido. ¿Cuánto?, preguntó Roberto de frente, sin rodeos. 50, solo para la semana. Te devuelvo el viernes sin falta. Roberto respiró hondo. Pensó en doña Consuelo. Dar es un regalo, prestar es un acuerdo. Pensó en los cientos de viernes en que Carlos había prometido devolver y nunca lo hizo. Pensó en los 50 soles que podían ser 2 semanas de menú ahorrado. Carlos, dijo Roberto apoyándose en el marco de la puerta. No tengo. ¿Cómo que no tienes? Si cobraste ayer. No tengo para prestar. Estoy cambiando cómo manejo la plata, hermano. Estoy con las cuentas justas. Carlos lo miró como si le hubieran dado una bofetada. Ah, claro. Ahora que estás mejor, te olvidas de la familia. No estoy mejor, Carlos. Estoy aprendiendo a no estar peor. Carlos se fue enojado. No habló con Roberto en 2 semanas. Cecilia lo miró desde la cocina cuando su cuñado se fue dando un portazo. ¿Estás bien?, preguntó. Roberto se sentó en la mesa con los ojos rojos. No, pero hice lo correcto. Cecilia se acercó y le puso la mano en la espalda, justamente en el lugar donde le dolía. Pero esta vez el dolor era otro. Lo hiciste bien, dijo ella. Estoy orgullosa de ti. Fueron 3 palabras simples, pero para Roberto sonaron como si el balde se estuviera llenando por primera vez. Pasaron 3 meses. 90 días de decisiones pequeñas, repetidas, imperfectas. Roberto no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana. Hubo días que compró el menú afuera porque el tupper se le olvidó. Hubo días que tomó la combi cara porque llovía y no quería caminar. Hubo un día que le compró una bolsa de caramelos a Valentina porque le vio la carita triste y no pudo resistirse. Pero esos días ya no eran la norma, eran excepciones. Y la diferencia entre una vida de desorden y una vida de orden no es la perfección. Es la dirección. El cuaderno lo decía todo. Al final del primer mes Roberto había ahorrado 180 soles, no gastándolos en menús afuera, eligiendo el transporte más barato, dejando de comprar regalitos de culpa. 180 soles que nunca antes habían existido, que siempre se habían ido por los agujeros sin dejar rastro. Los puso en un sobre de Manila. Lo etiquetaron Reserva Familia Quispe. Lo guardaron en la gaveta de la cocina, debajo del cuaderno nuevo. Cecilia lloró cuando lo vio. No de tristeza, de alivio. Es la primera vez que veo plata guardada en esta casa, dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. Al segundo mes, el sobre tenía 320 soles, y algo más había cambiado. Roberto empezó a negociar con el encargado del mercado. Oye, si me das los turnos de madrugada que nadie quiere, ¿me pagas 5 soles más por saco? El encargado aceptó. 5 soles más por turno de madrugada, 100 soles más al mes. No era un ascenso glorioso, era un agujero menos y una negociación inteligente. Al tercer mes, algo inesperado ocurrió. Cecilia, inspirada por el cuaderno de Roberto, empezó a hacer el suyo propio en la panadería. Anotaba todo, lo que compraba, lo que sobraba, lo que se desperdiciaba. Y un día le propuso a doña Rosario, la dueña,
¿Y si en vez de botar el pan del día anterior, lo vendemos a mitad de precio como tostadas? Doña Rosario aceptó. Las tostadas se vendieron todas antes del mediodía. Cecilia recibió un pequeño bono por la idea. No era mucho, pero era la primera vez en su vida que ganaba dinero por pensar, no solo por trabajar con las manos. Los niños también cambiaron. Mateo empezó a dibujar en el cuaderno de su papá. Le hacía dibujos al lado de los números. Una carita feliz cuando el ahorro del día era bueno. Una carita triste cuando no. Valentina dejó de preguntar, ¿qué me trajiste? Y empezó a preguntar, ¿me cuentas un cuento? Pero la vida no se vuelve fácil solo porque uno decide cambiar. A veces, justo cuando empiezas a caminar derecho, el camino se pone cuesta arriba. Un jueves por la noche, Valentina se despertó tosiendo. No era la tos suave de siempre. Era una tos profunda, cavernosa, que le sacudía todo el cuerpo. Roberto y Cecilia se levantaron de golpe. La niña tenía los ojos abiertos como platos, luchando por respirar, con los labios un poco azulados. «Es el asma», dijo Cecilia con la voz temblorosa. «Necesita el inhalador». El inhalador se había acabado la semana pasada. Costaba 80 soles, y ese dinero ya estaba asignado en el cuaderno para la cuota del colegio. Roberto cargó a Valentina envuelta en una frazada y corrieron al centro de salud más cercano. El médico la atendió. Le pusieron nebulización. Valentina se fue calmando. El color volvió a sus labios. «Necesita su inhalador de mantenimiento», dijo el doctor. «No puede seguir sin él». 80 soles. Roberto pensó en el sobre de la gaveta. 320 soles ahorrados con sudor, con decisiones difíciles, con noches de disciplina. «Para esto es el sobre», dijo cuando Cecilia lo miró con angustia. «No para emergencias imaginarias. Para Valentina». Sacaron 80 soles del sobre, compraron el inhalador, y el sobre pasó de 320 a 240. Pero no se sentían más pobres, se sentían más seguros, porque por primera vez en 12 años de matrimonio, cuando la emergencia llegó, había algo guardado para enfrentarla. No tuvieron que pedir prestado a la vecina, no tuvieron que llamar a Carlos. «¿Te das cuenta?», le dijo Roberto a Cecilia esa noche con Valentina dormida entre los dos. Hace 3 meses esos 80 soles no existían. Se habrían ido en menús, en pasajes caros, en juguetes que nadie usa. Hoy le salvaron la noche a nuestra hija. «El balde se está llenando», susurró Cecilia. 6 meses después, la casa de Roberto no se veía diferente por fuera. Las paredes seguían sin tarrajear. El segundo piso seguía siendo columnas de fierro. La puerta de metal seguía requiriendo un empujón con el hombro. Pero adentro, algo había cambiado de una manera que no se fotografía, pero se siente. La mesa del comedor tenía un mantel limpio, el cuaderno de cuentas al lado de una Biblia que Cecilia había empezado a leer por las noches, y un florero de plástico con una flor del jardín de Doña Consuelo que Roberto traía los domingos. La cocina estaba distinta, no porque tuviera electrodomésticos nuevos, sino porque los platos estaban lavados, el mesón despejado, la alacena organizada. El refrigerador ya no tenía comida podrida. Cecilia había aprendido a planificar el menú de la semana cada domingo. El gasto en comida bajó de 600 a 480 soles al mes. 120 soles menos sin comer peor, solo sin desperdiciar. El sobre de la gaveta tenía ahora 700 soles. No era una fortuna, pero era una muralla entre la familia Quispe y el abismo de siempre. Roberto seguía trabajando 14 horas, pero había cambiado algo crucial. El reparto de gas de los domingos lo dejó, no porque no necesitara el dinero, sino porque necesitaba más el descanso y el tiempo con sus hijos. Doña Consuelo le había dicho: «Hijo, hasta la tierra descansa. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo paró. Si Dios descansó, ¿quién eres tú para no hacerlo?». Los hijos habían cambiado de formas que Roberto no previó. Una tarde llegó del mercado y encontró a Mateo lavando los platos. «¿Desde cuándo lavas platos?», preguntó Roberto sorprendido. Mateo se encogió de hombros. «Desde que tú empezaste. Los hijos no aprenden de lo que les dices, aprenden de lo que te ven hacer». Un domingo, sentado bajo el árbol de palta de Doña Consuelo, Roberto le dijo: «Doña Consuelo, quiero agradecerle». «¿Por qué, hijo?». «Por mostrarme los agujeros». La anciana rió suavecito. «Yo no te mostré nada, Roberto».
Los agujeros siempre estuvieron ahí. Tú solo necesitabas detenerte para verlos. Lo difícil nunca fue saber. Lo difícil fue parar de correr. ¿Sabes qué me dijo mi madre cuando yo era joven?, preguntó la anciana. Me dijo: Consuelo, la pobreza no es tener poco. La pobreza es desperdiciar lo que tienes. Y la riqueza no es tener mucho. La riqueza es que lo poco que tienes te alcance. Si hubieras estado ahí sentado en la vereda de Doña Consuelo, con el olor a muña y el sonido lejano de los autos en la avenida, habrías visto a un hombre diferente del que empezó esta historia. No era más rico, no había cambiado de trabajo, no había ganado la lotería, ni recibido una herencia, ni encontrado un billete en la calle. Lo que había cambiado era invisible pero poderoso. Roberto había dejado de correr para llenar un balde roto y se había detenido a reparar los agujeros. Y quizás tú, que has escuchado esta historia hasta aquí, te reconoces en alguna parte. Quizás tú también trabajas más de lo que deberías y duermes menos de lo que necesitas. Quizás tú también llegas al fin de mes y te preguntas a dónde se fue todo. Quizás tú también compras por culpa, prestas por miedo, gastas por costumbre y no por decisión. Y quizás tú también le has pedido a Dios más dinero, más horas, más oportunidades, sin detenerte a mirar si estás cuidando bien lo que Él ya puso en tus manos. No te juzgo. Roberto tampoco se juzgó cuando por fin vio la verdad. Se detuvo, miró y empezó, no con un cambio gigante, con un tupper de comida, con un cuaderno, con un no dicho con amor, porque la vida no cambia con un milagro de un día, cambia con una decisión repetida cada mañana, cambia cuando dejas de llenar el balde con más agua y empiezas a tapar el agujero por donde se escapa. Dios no te ama más si tu casa está ordenada, ni te ama menos si vives en el caos. Su amor no depende de tu productividad ni de tu cuenta de banco, pero el orden cambia tu vida, no porque impresione a los demás, sino porque te devuelve algo que la prisa te robó: paz. Y en la paz se escucha mejor a Dios. Y cuando escuchas a Dios, decides mejor. Y cuando decides mejor, lo poco rinde más. Y cuando lo poco rinde más, descubres que nunca fue poco. Era suficiente. Siempre fue suficiente. Solo estaba escapándose por los agujeros. Hoy no te pido que cambies tu vida entera. Te pido lo mismo que Doña Consuelo le pidió a Roberto. Escoge un agujero, solo uno, el que tú ya sabes cuál es. Ese gasto que repites sin pensar. Esa persona a la que le prestas sabiendo que no va a devolver. Ese hábito de comprar por emoción y no por necesidad. Ese miedo a mirar los números de frente. Escoge uno, tápalo, y mañana escoge otro, y pasado otro. Y poco a poco el balde se va llenando. No con más agua, con la misma agua de siempre, pero que por fin se queda. Antes de irte, escribe en los comentarios: hoy voy a tapar mi primer agujero, y cuéntame cuál es. No importa si es chiquito. Los más chiquitos son los que más roban porque pasan desapercibidos. Y si esta historia te habló al corazón, compártela con alguien que trabaje mucho y sienta que no le alcanza. Quizás esa persona necesita escuchar lo mismo que Roberto escuchó sentado en una vereda, de una anciana con 2 baldes y una verdad que cambió todo. No es cuánto ganas, es cuánto cuidas. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Historias de gente real con problemas reales y un Dios que no da sermones desde lejos, sino que se sienta a tu lado en una silla de plástico y te muestra, con paciencia y con amor, dónde están los agujeros que tú mismo puedes tapar, porque el desorden no es destino, la pobreza no es condena, y el balde roto se repara con decisión, con constancia, con fe, y con un cuaderno donde anotes que hoy, por primera vez, el agua se quedó. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu hogar y te dé sabiduría para cuidar cada gota que ponga en tus manos.